Bueno, pues hoy vamos a llegar ya a la frontera, a las puertas de la tierra prometida. Hemos salido de Egipto, ¿no? Hemos ido recorriendo el desierto, hemos visto algunos de los acontecimientos más importantes, lógicamente no lo hemos seguido todos puntualmente. Como saben, en el libro de los Números se complementa lo que no había quedado dicho en el libro del Éxodo. Y vamos a continuar con el libro de los Números, en el capítulo 13, los versículos 1 al 4. Partióse después el pueblo de Haserot y acampó en el desierto de Farán. Yahvé habló a Moisés diciendo: manda a algunos hombres a explorar la tierra de Canaán que voy a daros. Manda uno por cada tribu y que sean todos de los principales entre ellos. Mandólos Moisés desde el desierto de Farán, según el mandato de Yahvé, todos los jefes de los hijos de Israel. O sea, tenemos que se ha llegado a la frontera, según el capítulo 32, estos exploradores, si quieren lo tienen en el 32, versículos 8 y 9, los envía desde Cades Barna, y por lo tanto a unos 150 kilómetros al sur de Bersabé, ya en el Negev. O sea, están cerca, ya a punto de entrar en la tierra prometida. Y aquí vemos que Moisés pues tiene interés en que exploren la tierra, en parte para saber qué tal es, pero sobre todo para ver cómo planificar, diríamos, cómo conquistarla, ¿no? Porque había que conquistarla. Contaban con la ayuda de Dios, pero había que conquistarla. Y entonces, si se han fijado, Dios mismo le dice que envíe 12, uno por cada tribu. Pero si leemos los nombres, que no lo vamos a leer, lo tienen a continuación hasta el versículo 16, hemos leído hasta el versículo 4, pues hasta el versículo 16 tienen el nombre de todos los exploradores. Y entonces verán que hay uno de cada tribu, menos de la tribu de Leví. De la tribu de Leví, como que no iban a tener posesión de tierra, eran la tribu sacerdotal, no va ningún explorador. Pero son 12, porque recuerden que de José salen 2 tribus, Efraín y Manasés. Por lo tanto, efectivamente va 12 exploradores, repito, uno de cada tribu, y precisamente de los que son, digámoslo así, principales de estas tribus, no cualquiera, sino personas que luego podrán comunicar con autoridad al resto de su tribu la situación de la tierra donde van a conquistarla. Y se nos dice, el texto, que deben averiguar bien la tierra, los productos, las condiciones de las ciudades, es decir, una buena exploración a fondo para facilitar la entrada a esa tierra, ¿no? Se fijarán además que esto lo verán por los nombres, entre los exploradores van 2 que luego no se nos va a hablar bastante más de ellos. Por una parte está Josué, al que se le llama Oseas, pero que Moisés le cambió el nombre por el de Josué. Josué, perdón. Y el otro Caleb, uno de la tribu de Efraín, otro de la tribu de Judá. Y están, por lo tanto, pues una larga temporada. Fijémonos los versículos del 18 al 25. En algunas Biblias será del 17 hasta el 24. Mandólos pues Moisés a explorar la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, después subid a la montaña, y observad la tierra cómo es, qué gente la habita, si fuerte o floja, si poca o mucha, qué tal es la tierra habitada, si buena o mala, cuáles son sus ciudades, si abiertas o amuralladas, cuál es su terreno, si fértil o pobre, si con árboles o sin ellos. Animaos y traed algunos frutos de esa tierra. Era esto al tiempo de las primeras uvas. Subieron y reconocieron la tierra desde el desierto del Sin hasta Rehob, a la entrada de Hamat. Subieron al Negev y llegaron a Hebrón, donde estaban Ahinam, Sesaí y Tolmai,
hijos de Enac. Hebrón fue fundada 7 años antes que Tanis en Egipto. Llegaron hasta el valle de Escol, cortaron un sarmiento con racimos de uva que trajeron 2 en un palo y granadas e higos. Llamaron aquel lugar Nahal Escol, por el sarmiento de vid que allí hallaron los hijos de Israel. O sea, como vemos, se nos relata con muchos detalles qué es lo que tenían que explorar y por dónde lo exploran. Y fíjense que se nos da un detalle. Tenían que saber también si eran ciudades amuralladas o no, lo cual implicaría más dificultades para conquistarlas o no, y también si eran grandes o pequeñas, qué tal los productos. Y vemos, nos da 2 detalles, uno que nos indica un poco para saber más o menos en qué época estamos. Se nos dice que estaban las primeras uvas y cogen del valle de Escol un racimo, un buen racimo, que lo llevan para que lo vean, los productos que hay en aquella tierra. Y precisamente allí de donde cortaron este racimo le pusieron el nombre de Valle de Escol, que significa en relación con las uvas que habían cortado. Por consiguiente, esto nos indica que debía ser más o menos en agosto, finales de agosto, más o menos en ese tiempo, que es cuando están las primeras uvas en Israel. Y otro detalle que se nos da es la antigüedad de la ciudad de Hebrón. Se fijan que nos ha dicho en el versículo 23 que Hebrón había sido fundada 7 años antes que Tanis en Egipto. No sabemos en qué momento se construyó la ciudad de Tanis en Egipto. Sí sabemos que fue la capital de los Hicsos en tiempos de José, cuando los hebreos entran en la tierra de Egipto. Por lo tanto, han tenido tiempo para recorrer todos estos terrenos, inspeccionarlas bien, y ahora vienen a informar. Y es interesante ver cómo en esta información que van a dar se refleja, por una parte, la apreciación subjetiva de cada uno. Son realistas en la información que dan, pero hay quienes son pesimistas y hay quienes son optimistas. Y entonces en la información pues se ve si son optimistas o si son pesimistas. Y todavía podríamos decir si son personas de fe o no son personas de fe. Una persona de fe, como veremos, tiene conciencia de que es Dios quien los lleva y que es Dios quien les va a dar en posesión la tierra, por eso se llama la tierra prometida. Los que no cuentan con Dios, sino que solo cuentan con sus medios humanos, pues eso lo ignoran. Y es muy interesante, enseguida lo vamos a ver, porque fijémonos que esto también nos pasa a nosotros. A la hora de juzgar una situación, a la hora de juzgar unas circunstancias, pues lo veremos de distinta manera, si lo vemos con un espíritu de fe, contando con Dios, o no. Creo que eso lo entendemos, ¿no? Si lo vemos, si lo juzgamos con espíritu de fe, contamos con que Dios está, Dios controla, Dios está con nosotros. Si no, pues, ¿cómo lo juzgamos? Desde nuestras posibilidades, desde nuestra situación subjetiva. Y esto lo vemos aquí. No olvidemos, esto lo repito muchas veces, pero es bueno que lo recordemos, que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Que no son episodios que pertenecen a la historia, que pueden ser anécdotas más o menos interesantes, que pueden ser conocimientos históricos más o menos cultos, digámoslo así, y otra cosa es que lo veamos con espíritu de fe, que es palabra de Dios, que es Dios que nos está hablando hoy a nosotros. Bien, pues vamos a ver la información que dan estos exploradores. Seguimos en el capítulo 13, leamos desde los versículos 26 hasta el 34.
Volvieron de explorar la tierra al cabo de 40 días y llegados se presentaron a Moisés y Aarón y a toda la asamblea de los hijos de Israel en el desierto de Farán, en Cades. E hicieron relación a ellos y a toda la asamblea, mostrando los frutos de la tierra, y contaron así: Hemos llegado a la tierra donde nos mandasteis, y en verdad mana leche y miel, he aquí sus frutos. Pero la gente que la habita es fuerte, y sus ciudades son muy grandes y están amuralladas. Hemos visto también allí a los hijos de Enac. Los amalecitas habitan la región del Negev, los geteos, jebuseos y amorreos la parte montañosa, los cananeos la costa del mar y a lo largo del Jordán. Caleb, imponiendo silencio al pueblo que murmuraba contra Moisés, clamó: Subamos, subamos luego, la conquistaremos, seremos más fuertes que ellos. Pero los que habían subido con él dijeron: No debemos subir contra aquella gente porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban entre los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: Es una tierra que devora a sus habitantes y todos cuanto hemos visto de ellos eran de gran talla. Hasta gigantes hemos visto allí, ante los cuales nos pareció a nosotros que éramos como langostas, y así les parecíamos nosotros a ellos. Que tenemos la información de unos y de otros. Se nos dice que estuvieron 40 días. Ya saben que esto no quiere decir que tenemos que tomar al pie de la letra, es decir, tiempo suficiente como para explorarlo bien y conocer bien esta tierra con toda su situación real de aquel momento, ¿no? Pero fijémonos cómo los optimistas dicen que realmente ahí enseñan los frutos que han cogido, que es una tierra buena, que la pueden conquistar. Los pesimistas lo ven la parte negativa. Fijémonos que dan una información que en realidad en algunas cosas no corresponde a la realidad. Dicen que había ciudades grandes, eso es de grande muy relativo. Sabemos que las ciudades cananeas eran más bien ciudades pequeñas para poder defenderse mejor. Se nos dice que allí vivían gigantes, que eran ciudades amuralladas. Eso sí es cierto, se sabe, ¿no? Y que allí vivían gigantes. ¿De dónde dedujeron que había gigantes? Fijémonos que ya los griegos hablan de las ciudades de esta parte de Asia, le llaman que quienes lo construyeron eran cíclopes, o sea, los bloques que formaban estas murallas eran muy grandes. De ahí deducían que los que la habían construido tenían que ser gigantes. Pero no es que vieran gigantes. Se habla de murallas, de piedras incluso ciclópeas, ¿no? O sea, muy grandes. Bien, pues entonces ellos, de esta manera, ¿qué juzgan? Pues que la tierra esta no la van a poder conquistar. Que ellos no tienen medios para poder conquistar estas ciudades también amuralladas, que además, fíjense que se nos dice que la tierra devora a sus habitantes, es decir, es pobre, no produce suficiente para mantenernos. Ciertamente la tierra prometida no es una tierra de abundancia de agua. Sabemos que ahora los israelitas se han ingeniado para hacer oasis donde eran verdaderamente desiertos, ¿no? Pero en el fondo, si nos fijamos, ambos tenían razón. Ambos tenían razón. La tierra ciertamente producía para vivir. Tenían que trabajarla, claro está. Pero no era el delta del Nilo, donde habían estado viviendo cuando estaban en Egipto. Es cierto que tenían las ciudades amuralladas y muy bien amuralladas, con murallas grandes y fuertes. Pero olvidaban algo muy importante, que es Dios quien les llevaba. Fijémonos que de qué había servido la experiencia de su salida de Egipto, de su estancia por el desierto. ¿De qué les había servido? Toda esa experiencia que Dios les había hecho vivir con tantos fenómenos realmente extraordinarios y milagrosos, se habían alegrado en aquel momento
pero no les había ayudado a formarse un concepto, una actitud de confianza en Dios, una actitud de fe en esa presencia real de Dios entre ellos, que Dios se lo había mostrado infinidad de veces. Por lo tanto, como no lo aprendieron, como no asumieron esa realidad, llegan a la frontera, al momento decisivo, y se desaniman. Fijémonos que los pesimistas, digámoslo allí así, desacreditan la tierra. La desacreditan diciendo que aquella tierra devora a sus habitantes, que no la podrán conquistar, que si hay gigantes. Y la gente los cree, es curioso. Creen mejor a estos pesimistas que a los que son optimistas y cuentan con Dios en esa empresa, en ese proyecto de conquistar la tierra prometida. Pero fijémonos que a esto se habían ido preparando durante todo el itinerario. Y repito, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Ya lo veremos al final, que San Pablo nos lo va a explicar. De vez en cuando conviene que hagamos examen de conciencia, cómo recibo yo, asumo yo las experiencias que Dios me hace a lo largo de la vida. A lo largo de la vida Dios nos va mostrando experiencias de su presencia, de su cercanía, de su intervención en nuestra vida. Y esas experiencias, que pueden ser de un momentito, de un instante, ¿qué hago con esas experiencias? Pues Dios me está hablando. Y el texto al respecto de hoy es muy, muy interesante a este respecto. Fijémonos la actitud del pueblo, capítulo 14, versículos 1 al 4. Seguimos en Números 14, 1 al 4. Entonces la muchedumbre rompió a gritar, y el pueblo se pasó toda la noche llorando. Y todos los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y Aarón, y todos decían: «Ah, si hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o muriéramos siquiera en este desierto. ¿Por qué quiere llevarnos Yahvé esa tierra a perecer a la espada, y que sean nuestras mujeres y nuestros hijos presa de otros? ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto?» Y unos y otros se decían: «Elijamos un jefe y volvámonos a Egipto». Aquí tenemos la reacción del pueblo, que se deja manipular por estos pesimistas. ¿Y cuántas veces ocurre esto entre nosotros? A veces nos convertimos en masa y seguimos lo que la masa. Es necesario parar y no ser masa. Reflexionar que Dios nos ha dado una inteligencia, nos ha dado una voluntad. Pues aquí tenemos que el pueblo, en su gran mayoría, pues se desanima, llora, se lamenta, y fijémonos la tremenda ingratitud. Preferirían volver a Egipto, volver a la esclavitud, antes que conquistar la tierra. Preferirían incluso morir en el desierto. Pero, perdonad, pero yo me pregunto, ¿no pasa esto a veces, no nos puede pasar al menos a veces, que conquistar las virtudes supone esfuerzo? ¿Y cuántas veces se renuncia a ese esfuerzo para conquistar nuestras virtudes? Pues de paciencia, de caridad, de fe, en fin, cada una de las virtudes. Ante ese esfuerzo que se nos exige, resulta más cómodo quedarnos sentados y vivir como vive todo el mundo. Bueno, pues si no conquistamos, fijémonos que los dones de Dios, todos los dones de Dios, son dones que hay que conquistar. Quizá parece una contradicción, un don que hay que conquistar, pero es así. Fijémonos que incluso
los dones naturales. Nosotros caminamos con facilidad, si no tenemos dificultad de algún tipo, ¿no? Caminamos. Pero eso ha supuesto, cuando nacimos no caminábamos. Hemos tenido que esforzarnos y aprender a caminar. Y los que se han esforzado más, pues corren como vamos, ¿no? Vemos a veces los futbolistas cómo corren. No nacieron así. Con su esfuerzo lo han conseguido. Y eso en el orden natural. Exactamente lo mismo ocurre en el orden sobrenatural. Si vemos que hay personas que tienen mucha fe, sí es un don de Dios, pero que han trabajado, que se han esforzado por vivir de fe y de ver las cosas a la luz de la fe, en las situaciones, las circunstancias, a la luz de la fe. Hay personas que tienen mucha caridad y que saben ser sensibles ante las necesidades de las personas, saben ver esas necesidades, no necesitan que se les pida. ¿Cómo han llegado a eso? Porque han trabajado, se han esforzado. Es el don de Dios, que han trabajado y que han llegado a ese grado de madurez. Todos los santos son personas que se han esforzado y han llegado a esa santidad colaborando con la gracia que Dios les da, pero con su esfuerzo personal. Si no se hace ese esfuerzo, pues vamos a Egipto, dicen ellos. Vámonos a Egipto, mejor nos morimos aquí, pero no entremos, porque nuestras mujeres, nuestros hijos, se las quedarán otros. Es decir, lo ven todo negativo. ¿Y por qué lo ven todo negativo? Porque no cuentan con Dios. Y fijémonos que protestan contra Moisés y contra Aarón, pero también contra Yahvé, también contra Dios. ¿Por qué quieren que Dios se lo entregue en bandeja? Fácil, sin esfuerzo. Pero Dios nos valora y por lo tanto quiere nuestra colaboración. Yo no sé si se dan cuenta que si Dios nos diera todo esto sin esfuerzo por nuestra parte, lo valoraríamos. ¿Realmente nos podríamos sentir felices de haber llegado a tener eso? No. Lo que cuesta se valora. Y es natural, corresponde eso a nuestra manera de ser, a la manera como Dios nos ha hecho. Bien, pues aquí tenemos esta actitud derrotista del pueblo. Veamos cuál es la reacción de Moisés. Seguimos en este capítulo 14, versículos del 5 al 9. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros ante toda la asamblea de los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestiduras y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que hemos pasado en reconocimiento es sobremanera buena. Si agradamos a Yahvé, Él nos hará entrar en esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. No os rebeléis contra Yahvé y no tengáis miedo de la gente de esa tierra, que nos la comeremos como pan. Ellos se han quedado sin amparo y Yahvé está con nosotros. Fijémonos la actitud de las personas de fe, Josué y Caleb. Ellos han visto lo mismo que los demás, pero son personas de fe. Son personas que creen y viven conscientes de la presencia de Dios entre ellos y de que es Dios el que les ha prometido esa tierra y que Dios puede dárselas. Por lo tanto, la actitud de Moisés y Aarón es la de postrarse y de pedir perdón a Dios y de, digamos, refugiarse en Dios, por decirlo de alguna manera, porque tenemos toda la asamblea, toda la comunidad en contra de Moisés y de Aarón. Y la actitud, repito, de Josué y de Caleb, que han visto, repito, lo mismo que los demás. Pero, ¿qué les mueve a decidir, a pensar que vayamos porque podemos conquistarla?
¿Cuál es el argumento que ellos tienen? ¿Que son más fuertes? ¿Que tienen medios suficientes para conquistarlo? ¿Que cuentan con medios humanos? No. ¿Cuál es el argumento? Repito, que dice, no os rebeléis contra Yahvé y no tengáis miedo de la gente de esa tierra, que nos los comeremos como pan. ¿Pero por qué? Porque ellos se han quedado sin amparo y Yahvé está con nosotros. Aquí está el argumento. Será fácil conquistar esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y fíjense un texto muy bonito, muy significativo al respecto, lo que dice San Pablo en Romanos, capítulo 8, el versículo 31. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así continúa el texto. O sea, si Dios está con nosotros, está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede más que Dios? Por lo tanto, si Dios está con nosotros, adelante, que podemos, sea lo difícil que nos parezca la cosa. Es igual, para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué es lo que le daba esa confianza, esa experiencia asumida de que para Dios no hay nada imposible? Y que Dios se lo había ido demostrando a lo largo de ese itinerario, ese largo itinerario hasta llegar a este momento decisivo, llegar a conseguir la conquista de la tierra. Y repito, todos habían vivido lo mismo. ¿Por qué los demás no llegaron a esta conclusión? Plantémonos nosotros. ¿Hemos llegado a esa seguridad de Josué y Caleb? ¿O somos como la masa? Para llegar a esa actitud y esa conclusión, esa seguridad que tiene Josué y Caleb, necesitamos hacer lo que hacía la Virgen, ¿se acuerdan? Que todos los detalles de la vida de Jesús las meditaba en su corazón. No dejaba que se le escaparan, las reflexionaban en su corazón. Josué y Caleb hacían eso. Y por lo tanto, captaron, asumieron esa realidad de que Dios está con ellos y que para Dios no hay nada imposible. Luego, si seguimos lo que Dios nos indica, tenemos éxito. Adelante. ¿Costará esfuerzo? Sí. Pero lo podremos conseguir. Ante esa actitud, esas palabras de Josué y Caleb, ¿cómo reacciona la gente? Fijémonos versículos 10 al 12. Seguimos en el capítulo 14 de Números. Toda la asamblea de Israel quería lapidarlos, pero la gloria de Yahvé se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo ha de ultrajarme este pueblo? ¿Hasta cuándo no ha de creerme después de todos los prodigios que en medio de ellos he obrado? Voy a herirle de mortandad y hacer de ti una gran nación más grande y más fuerte que ellos. O sea, fijémonos que si Dios no interviene, el pueblo apedrea a Josué y a Caleb. Esta es la manera como reaccionan ante estos hombres coherentes con la experiencia, con la seguridad de que Dios está con ellos. No. Su presencia les escandaliza, su actitud no les gusta, por lo tanto quieren apedrearlos. Pero Dios interviene. Y se nos habla que se manifestó la gloria de Dios. Sin duda alguna se iluminó la nube, que hemos visto que les acompaña, ¿no? Y Dios muestra, digamos así, la gravedad de ese pecado. Lo muestra con estos términos humanos, porque es la manera como lo podemos entender. Lo cual no quiere decir que Dios se irrite. Ya saben que Dios no se irrita. Dios es amor. Pero ciertamente el pecado choca con santidad de Dios. Y si choca con la santidad de Dios, pues no es agradable el choque con la santidad de Dios. Y Dios, fijémonos bien, amenaza con destruir al pueblo. Merecen destruir al pueblo. Este pueblo no está
no ha aprendido el mensaje de Dios para poder entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que él mantendrá la promesa de darles la tierra prometida, pero ese pueblo saldrá de él y de esos pocos que permanecen fieles. Pero el pueblo quedará destruido. Diríamos que es la consecuencia lógica al pecado grave de esta actitud de enfrentamiento ante el amor de Dios, ante la acción evidente de Dios en nuestra vida. Y nuevamente, fijémonos que tenemos aquí la intervención de Moisés. Es decir, el amor de Moisés a su pueblo y el amor de Moisés a Dios realmente es extraordinario. Yo no sé qué habríamos hecho nosotros si nos hubiéramos encontrado en aquella situación de Moisés. Después de todo el esfuerzo que había hecho para conducir, para educar, para conducir al pueblo, después de la alianza, después de todos esos acontecimientos, de esas experiencias extraordinarias, de ese amor y de esa cercanía de Dios, llegar a ese momento decisivo de entrar en la tierra prometida y tener esa reacción. Yo la pregunta la dejo en el aire. No sé qué habríamos hecho nosotros. ¿Cómo reacciona Moisés? Capítulo 14, versículos 13 al 19. Pero Moisés respondió a Yahvé: y lo sabrán los egipcios de cuyo poder sacaste este pueblo, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Todos ellos saben, oh Yahvé, que habitas en medio de este pueblo, que te dejas ver la cara, que se posa sobre ellos tu nube, que vas delante de ellos de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Si pues destruyes a este pueblo como si fuera un solo hombre, los pueblos a los que ha llegado tu fama dirán: por no haber podido llevar a este pueblo a la tierra que le había prometido, los ha destruido Yahvé en el desierto. Haz pues, mi Señor, que resplandezca tu fortaleza como tú mismo dijiste. Yahvé, tardo a la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebeldía, aunque no lo deja impune, y visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona pues la iniquidad de este pueblo según tu gran misericordia, como desde Egipto hasta aquí lo has perdonado. Fijémonos aquí la intervención de Moisés y el argumento, por decirlo así, que emplea ante Dios. Es curioso, ¿no? Porque parece como que tuviera que convencer a Dios. Pero todo esto nos indica cómo realmente Dios quiere que intercedamos por los demás. Y que Dios lo escucha porque lo desea. Y aquí tenemos a Moisés que manifiesta, si nos fijamos, por una parte su gran amor al pueblo, pero también su gran amor a Dios. Porque, ¿cuál es su argumento? Los acontecimientos de lo que está ocurriendo con este pueblo los conoce perfectamente Egipto, pero la noticia igualmente va llegando a la tierra de Israel. Por lo tanto, los egipcios dirán: claro, como no ha podido darles la conquista de la tierra, los ha hecho que se destruyan, porque le dice: ellos saben que tú estás entre nosotros. Por lo tanto, ¿quién va a quedar mal, por decirlo así, eres tú? Porque además los habitantes de Israel también se enterarán y por lo tanto se sentirán más fuertes ante el pueblo y quedará desacreditado Dios ante ellos. ¿Y qué es lo que pide? Fijémonos una vez más, dice: haz que resplandezca tu fortaleza. Fijémonos que la fortaleza de Dios se revela de un modo especial perdonando. Porque ese perdón implica la gracia para que haya la conversión. Si no hay conversión, la persona no se puede beneficiar del perdón de Dios. Por lo tanto, suplica una vez más que manifieste esa su fortaleza y que perdone. Ya ha perdonado en otras ocasiones. Recordemos que cuando el becerro de oro también hubo la intervención extraordinaria de Moisés y que alcanzó de Dios el perdón
y por consiguiente la conversión, la gracia necesaria para el pueblo para que se convirtiera. Y efectivamente Dios escucha esta oración. Seguimos versículos 20 al 25. Díjole Yahvé: los perdono según me lo pides, mas por mi vida y por mi gloria que llena toda la tierra, que todos aquellos que han visto mi gloria y todos los prodigios que yo he obrado en Egipto y en el desierto, y todavía me han tentado 10 y 10 veces desoyéndome, no verán la tierra que a sus padres juré dar. No, ninguno de los que así me han ultrajado la verá. Solo a mi siervo Caleb, que con espíritu del todo diferente me siguió enteramente, le haré yo entrar en esta tierra donde ha estado ya, y su descendencia la tendrá en posesión. Pero el amalecita y el cananeo habitarán en la llanura. Mañana mismo volveos y partid al desierto, camino del Mar Rojo. O sea, fijémonos que Dios efectivamente escucha la oración de Moisés, escucha esa intercesión de Moisés, pero observemos que el pecado, esa actitud de rebeldía, Dios perdona, pero tiene unas consecuencias. Es lo que ocurre también con nuestros pecados, con nuestras faltas. Con la confesión, digamos, se nos perdona el pecado, por lo tanto se nos perdona si es un pecado grave, se nos perdona la pena eterna. No vamos a ir al infierno, porque nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón. Pero queda una cierta reata. Fijémonos que es como una persona que ha tenido una enfermedad muy grave y sana de esa enfermedad, pero le queda una debilidad que poco a poco se irá recuperando, ¿no? Pero que esta situación de estas secuelas del pecado, si Dios las permite que queden, es para nuestro bien, para que tomemos el peso de lo que es el pecado, para que seamos conscientes de la gravedad del pecado. Y por lo tanto, tratemos de alguna manera de repararlo y de evitarlo nuevamente. Porque si no valoramos lo que es el pecado, no le tomamos el peso a lo que es el pecado, y hoy día se tiene muy poco en cuenta lo que es el pecado, ¿qué pasa? Pues que bueno, me confieso y ya está, no pasa nada, y sigo igual. No. Es verdad que puede ser que un pecado, una inclinación al mal que yo tengo, que quien no la tiene, pues no nos corregimos de un día para otro, y Dios lo sabe. Pero sí que cuando hay el esfuerzo personal, nuestra oración y nuestra actitud de confesarnos de ese defecto, Dios nos va ayudando a irlo superando. Pero no podemos quedarnos como que no pasa nada. Se nos dice que las consecuencias las sufren a la tercera y cuarta generación, nos dice el texto. Es decir, una manera de decirnos que tiene secuelas. ¿Y cuál es la secuela que queda de ese pecado? Fijémonos que fue un pecado muy grave. Dios los perdona, no los va a aniquilar. Pero no entrarán todos los que salieron de Egipto, ya lo veremos después con más detalle, mayores de 20 años, no entrarán. Solo, y fíjense que esto es muy importante, el versículo 24 nos dice, solo mi siervo Caleb, en otro sitio veremos que también Josué, es decir, los mayores de 20 años, solo Caleb y Josué, porque son de un espíritu diferente, entrarán. Conviene tener en cuenta este detalle, porque son de un espíritu diferente. Ese es el espíritu que tenemos que intentar alcanzar, intentar conseguir con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo personal, como lo hicieron ellos. Sin ese espíritu diferente, es decir, sin ese espíritu de fe, sin ese espíritu de confianza en Dios, no entraremos en la tierra prometida, como ellos no entraron en la tierra prometida. Eso es importante que lo veamos. Necesitamos tener ese espíritu diferente, que es enteramente de acuerdo con la voluntad de Dios. Esos entrarán en la tierra prometida.
Los demás no. Por lo tanto, ¿qué les dice Dios? Volved para atrás. Estaban a punto de entrar. Podía haber entrado ya, pero por faltar ese espíritu de fe y confianza en Dios, ahora vuelta al desierto, a estar dando vueltas por el desierto hasta que mueran todos los mayores de 20 años. ¿Cómo reacciona el pueblo? Veamos los versículos 26 al 35. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo voy a estar oyendo lo que contra mí murmura esta turba depravada, las quejas contra mí de los hijos de Israel? Diles pues, por mi vida, palabra de Yahvé, que lo que a mis oídos habéis susurrado, eso haré yo con vosotros. En este desierto yacerán vuestros cadáveres. De todos vosotros, los que en vuestro censo fuisteis contados de 20 años para arriba, que habéis murmurado contra mí, ninguno entrará en la tierra que con juramentos prometí por habitación. Solo Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, los que dijisteis que serían presa ajena, a estos los introduciré yo, y ellos disfrutarán la tierra que vosotros habéis desdeñado. Cuanto a vosotros, en este desierto yacerán vuestros cadáveres. Vuestros hijos errarán por el desierto 40 años, llevando sobre sí vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos se consuman en el desierto. Tantos como fueron los días de la exploración de la tierra, 40, tantos serán los años que llevaréis sobre vosotros vuestra rebeldía, 40 años, año por día, y experimentaréis así mi aversión por vosotros. Yo Yahvé, yo lo he dicho. Eso haré en esta perversa muchedumbre que se ha confabulado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. O sea, como vemos, Dios se lo dice muy claro. A consecuencia de esa actitud de rebeldía que se ha repetido una y otra vez, ninguno de los que salieron de Egipto mayores de 20 años entrará. Dios hará lo que ellos le habían dicho, preferían morir en el desierto. Bueno, pues Dios los ha escuchado. Aquí vais a morir. Y hasta que no hayan muerto todos ellos, no entrarán en la tierra prometida. Fijémonos que con esto, ciertamente Dios les hace entender a todo este pueblo que su vocación es ser pueblo de Dios. Recordemos que se habían comprometido a ser un pueblo santo, a ser un pueblo sacerdotal. La alianza había consistido en eso. Para ser un pueblo santo tenían que seguir imitando los caminos de Dios. Tenían que obedecer las normas de Dios. Tenían que fiarse de Dios. Y no aprenden en tantas oportunidades como ha habido. Por lo tanto, ellos no entrarán. Fijémonos que con esto se consigue otra cosa muy importante, y es que todos los que salieron mayores de 20 años habían conocido y habían convivido con el ambiente idolátrico de Egipto. Sus hijos, los jovencitos que salieron de Egipto, eso ya no lo recordarían, y los que habían nacido en el desierto, menos. Por lo tanto, podrá entrar en la tierra prometida un pueblo nuevo, un pueblo que se supone habrá aprendido definitivamente ya a confiar en Dios. Habrá aprendido a fiarse de Dios y a contar con Dios en su vida. Y por lo tanto podrán conquistar la tierra prometida. Pero, ¿cómo reaccionan? Podemos seguir leyendo desde el versículo 39. A ver, un momento, ya hemos leído hasta el 34, ¿no? 35, bueno. Podemos leer, si queréis, hasta el versículo 38. Todos aquellos a quienes mandó Moisés a explorar la tierra y de vuelta concitaron a la muchedumbre a murmurar contra él, desacreditando la tierra. Todos cuantos habían hablado mal de ella murieron de mala muerte ante Yahvé. Solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de todos aquellos hombres que fueron a explorar la tierra. O sea, aquí nos dan este como paréntesis, ¿no?
como de hecho todos aquellos exploradores que desacreditaron la tierra murieron, y no murieron, digamos, de muerte natural, vienen a decirnos. Solo Josué y Caleb, esos no murieron, eran de otro espíritu. Pero leamos ahora desde el versículo 39 hasta el 45. Moisés refirió todo esto a los hijos de Israel y el pueblo quedó desolado. Subieron por la mañana a la cumbre de un monte diciendo: vamos a subir a la tierra de que nos habló Yahvé porque hemos pecado. Díjoles entonces Moisés: ¿por qué queréis contravenir a la orden de Yahvé? Eso no puede saliros bien. No subáis, porque no va Yahvé en medio de vosotros y seréis derrotados por el enemigo. Los amalecitas y cananeos están del lado de allá, frente a vosotros, y caeréis bajo su espada, porque habiendo vuelto vosotros las espadas a Yahvé, él no estará con vosotros. Ellos temerariamente se obstinaron en subir a la cumbre del monte, pero el arca de la alianza de Yahvé y Moisés no se movieron de en medio del campamento. Bajaron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquellos montes y los derrotaron poniéndolos en fuga y persiguiéndolos hasta Jorma. Vale. Aquí vemos la actitud realmente, digamos, desconcertante de esta gente. Primero no quieren, tienen miedo. Cuando Moisés le dice lo que Yahvé ha decidido, no, digamos, ha decretado: no vamos a entrar, no vais a conquistarla, volvamos al desierto. Entonces no vamos, que podemos. Es decir, fijémonos que se trata de actuar no solamente contra Dios, sino al margen de Dios, sin tener en cuenta a Dios. Y Moisés se lo dice: no vayáis, Dios no va con vosotros, por lo tanto vais a ser derrotados. Pero ellos se obstinan: no, sí, que podemos. Y se encuentran con que las cosas les van mal. Volvemos a lo mismo, quizás soy muy repetitiva, pero todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Tengamos en cuenta qué es lo que Dios quiere de nosotros. Seamos generosos en hacer eso que Dios quiere. Y si algo hacemos al margen de Dios o de una manera distinta como Dios la quiere, nos irá mal. Eso a corto o largo plazo es así. Bueno, pues aprendamos una vez, ¿no? ¿No les parece? Con lo cual, fijémonos que tenemos que tener una gran confianza y una gran esperanza. Si Dios está con nosotros, como hemos visto de San Pablo, ¿quién contra nosotros? Sigamos en los caminos de Dios, confiemos en Dios y quitemos todo miedo, toda duda, todo desasosiego, todo pesimismo. Si Dios está contra nosotros, tendremos éxito. El éxito no siempre es como nosotros nos gustaría que fuera. Dios mira las cosas con otra mirada, pero la mirada de Dios es la verdadera, es la que vale. ¿No les parece?